Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Es un gusto estar de vuelta con ustedes, más que nada aquí en los espacios de periodismo en llamas. Créanme que han sido 2 semanas bastante eh, interesantes, intensas, en las cuales he tenido que, como bien es de conocimiento público y notorio, he estado ausente, pero bueno, qué gusto es estar de vuelta para volver a compartir y abordar los temas de interés nacional para ustedes, porque este programa y espacio de opinión pública, como siempre manifestamos, siempre es dedicado a ustedes para que tengan siempre la última palabra y ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Solo para hacer un paréntesis, bueno, para comentarles, la razón de mi ausencia ha sido porque he estado en un proyecto universitario de mi carrera, con la cual me demandaba demasiado tiempo en estas últimas 2 semanas. Ya lo pude dar, gracias a Dios. Todo salió eh, excelente. Ya prácticamente fue la última materia de mi carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y ya, Dios mediante, espero entrar al proceso de titulación en las siguientes semanas, que eso es ya la última fase o la última etapa, más que nada. Cierro paréntesis nomás, pero qué alegría estar con ustedes una vez más y para ponernos al día, ¿no? Sobre lo que ha ocurrido en el Ecuador, en el ámbito político. A pesar de que he estado dedicado a este proyecto, no me he desconectado de lo que ha ocurrido durante estos últimos tiempos, particularmente esta campaña de segunda vuelta, las declaraciones de nuestros actores políticos, ciertas noticias que nos impactan y no nos dejan de sorprender cada día, que igual lo iré acotando durante este comentario, durante este análisis que tendremos en un primer espacio, en un primer tramo. Y no se vayan a desconectar, que después tendremos a la doctora Carolina Avilanito, con quien profundizaremos precisamente el tema de la campaña electoral de la segunda vuelta, asimismo desde una óptica de la comunicación política y también para conocer su opinión respecto a ciertos temas de coyuntura. A ver, tenemos muchísimo para comentar, amable audiencia. Bueno, quisiera empezar por el tema del debate presidencial y luego hablaré un poco sobre lo que ha ocurrido a partir de aquello. A ver, yo sí vi el debate presidencial completo, me quedé hasta el final viendo las declaraciones de los dos candidatos, tanto de Andrés Arauz cuanto de Guillermo Lasso. Yo publiqué un pequeño análisis en mis redes sociales, particularmente en Facebook, donde di a conocer mi opinión personal, apenas mi opinión, en la cual precisamente daba a entender, por ejemplo, de que para comprender un debate o para analizar un debate, no solo desde una óptica más, desde mi campo, que es la ciencia política, sino también desde el ámbito de la comunicación política. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, yo siempre pongo estos 4 elementos, que siempre lo cito, que es a George Lakoff, donde estos 4 elementos son muy importantes, especialmente para cualquier político o servidor público que quiera darse a conocer ante su electorado para tratar de llegar a un cargo público. ¿Qué son estos 4 elementos importantes que nos dice Lakoff en su obra Puntos de Reflexión Manual del Progresista? Se refiere al tema de, por ejemplo, la capacidad para transmitir el mensaje, el tema de la identidad, el tema de los valores y principios y el tema de la autenticidad. Yo creo que estos 4 elementos siempre serán importantes en todo ámbito, ya sea en el quehacer político, ya sea ante una entrevista, ya sea ante una exposición, ya sea ante una conferencia, ante un meeting, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Por eso es que yo ponía estos 4 elementos para tratar de entender el debate y para ver si es que uno de los dos candidatos podía de alguna manera acoplarse a estas 4 aristas. Desde mi punto de vista, creo que ninguno de alguna manera cumplió con estos 4 elementos. En el sentido de propuestas, ahora, si vamos a hacer un compendio de lo que fue el debate en términos de capacidad para transmitir el mensaje, yo creo que de alguna manera sí se quedaron eh, algunos dimes y diretes de parte de los dos candidatos que se quedó en el imaginario social. Como también ciertos analistas y lo que decían varios medios de comunicación, que decían de que, por ejemplo, en un primer tramo había ganado el candidato Andrés Arauz por el tema de que se permaneció tranquilo, permaneció incisivo, no se despegó de su mood electoral, de su condición, como por ejemplo, de joven de 36 años, de académico, de economista, conocedor de los temas, etcétera, etcétera. Mientras que por el otro lado, Guillermo Lasso
siempre se mostró de alguna manera como que muy combativo, muy al ataque, trataba de alguna manera encasillarlo al candidato Andrés Arauz con el pasado de lo que fue el gobierno del expresidente Correa, mientras que Arauz lo trataba de encasillar con el típico discurso de el candidato banquero, el candidato de la banca, el gobierno de Lazo y Moreno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yendo ya al tema del asunto, por ejemplo, sí, lo que sí quisiera enfatizar y que se quede para la memoria y para el debate público es que una vez más los políticos y los candidatos nos dejan debiendo el famoso cómo y con quién van a hacer sus propuestas. ¿Qué quiere decir esto? No han profundizado el tema de sus propuestas. Por ejemplo, yo le escuché al candidato Andrés Arauz que en el tema de economía dijo que se iba a enfocar en trabajo, producción y liquidez. Perfecto, pero no dijo el cómo y con quién. Va a aumentar la recaudación tributaria, cómo vas a inyectar recursos a la economía nacional para reactivar los sectores productivos que de alguna manera se vieron afectados no solamente durante la pandemia, sino también durante estos últimos años donde han habido recortes en el gasto público, etcétera, etcétera. O por ejemplo de que cómo, por ejemplo, el tema de la propuesta de los $1.000, hubiera sido interesante que lo profundice, de cómo lo va a hacer, cómo va a haber un estudio, una política pública, va a mandar un proyecto de ley a la asamblea, qué sé yo. O por ejemplo el tema de la educación, cómo va a reestructurar este sector muy importante, no solamente el tema de educación, sino también el tema de la salud, que también se ha visto afectado durante estos últimos tiempos por el tema de recortes, por el tema de la pandemia, por el tema de las desvinculaciones, de, por el tema de coyuntura, por temas de política, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte. Ahora, yendo al candidato Arauz. Ahora, yendo al candidato Lazo, es interesante ver cómo dijo algunas propuestas, como por ejemplo que iba a firmar acuerdos de libre comercio, que iba a meter a Ecuador en la Alianza del Pacífico, que iba, por ejemplo, a reducir impuestos, a quitar o eliminar impuestos innecesarios, que iba por ejemplo, a dar créditos al 1% a 30 años plazo a los agricultores, a los campesinos, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero, una vez más, el cómo. Vas a usar a la banca pública, a la banca de desarrollo, como por ejemplo Ban Ecuador, Banco del Pacífico, la Corporación Financiera Nacional para instrumentalizar estos montos o estas ayudas a estos sectores vulnerables que no pueden despegar o no pueden de alguna manera competir con otros sectores productivos. En el tema de acuerdos de libre comercio vas a usar la figura de tratados bilaterales de protección de inversión en ese sentido, siguiendo soberanía nacional, segunda pregunta, o de qué manera vamos a entrar a la Alianza del Pacífico, que ese no es un proceso tan sencillo, vas a iniciar negociaciones, etcétera, lo cual implica una integración regional de parte de los otros países. Entonces, son una serie de preguntas que a mi juicio se me quedaron en el aire o como que de alguna manera no respondían hasta ese punto, durante el primer tramo. Ahora, después en el segundo tramo, lastimosamente lo digo así, yo creo que se redujo el debate público al ataque personal. Sinceramente, esa es mi impresión y creo que eso se quedó en el imaginario social. Y por eso fue que ningún candidato ganó. Porque para saber si es que un candidato gana o no, tiene que haber un contraste de propuestas y lo cual no la hubo en ese sentido, ni profundizando el cómo y con quién lo van a hacer. Insisto, esto es apenas mi opinión, puedo estar equivocado. Ustedes tendrán la suya o cada quien podrá determinar quién fue el que ganó, quién le fue mejor, etcétera, etcétera. Entonces, luego tuvimos estas frases que se quedaron en el imaginario social, como por ejemplo de parte del candidato Guillermo Lasso, que decía Andrés no mientas otra vez 1 millón de veces y que lo usó como muletilla y que lo repitió y lo usó hasta el cansancio, que hasta cierto punto sí se volvió un poco fastidioso, sinceramente. También le dijo que Arauz era el hermano político de Lenín Moreno, que Correa era su padre y su jefe político. Le acusó también de, por ejemplo, ser del tema de los 14 años, también le sacó el tema de, por ejemplo, del caso de Vela, del tema de Lourdes Tibán, le sacó de cuando a Lazo lo abucharon en la campaña del 17 afuera del estadio, etcétera, etcétera, y que le pidió disculpas, o por quién votó en las elecciones del 2017, o sea, temas que de alguna manera no le dicen al ciudadano cómo van a resolver tus principales problemas de a pie en ese sentido. Ahora, de parte del candidato Lazo ahora. Andrés Arauz tampoco se quedó atrás. También le dijo a Lazo, por ejemplo, Lazo saladazo o Lazo salado. Le dio el tema de, por ejemplo, candidato banquero.
le dijo de que, por ejemplo, que él sueña con Correa, también le dijo, por ejemplo, el tema este de que entre los amigos de los vacunados VIP del tema ese polémico estaban también los amigos de él, que estaba Durán Barba, estaba gente afín a su ideología, también le sacó el tema de que bien que le había aplaudido a María Paula Romo o que había aplaudido la traición al movimiento Alianza País cuando se quebraron en dos en 2017, y así una serie de ataques y de mensajes que se quedaron en el imaginario social, pero insisto, a lo que yo quiero ir a lo de fondo es que esto no termina por resolver nuestras principales problemáticas. ¿Y cuáles son nuestras principales problemáticas? No solamente a los jóvenes, no solamente a los niños, sino también a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los grupos vulnerables, a la gente del sector público, a la gente que de alguna manera no puede, de alguna manera no tiene las oportunidades para ingresar a qué sé yo, a un trabajo digno, o no tiene acceso a la educación, a un cupo a la universidad, o sea, problemas que de alguna manera necesitan estos instrumentos que yo siempre insisto de política pública para solventar estas problemáticas estructurales, que dicho sea de paso, no es tan sencillo el asunto. No es cuestión de decir que se quede en una frase de una oración y ya está. No, no, no. Eso implica un estudio a profundidad, implica hacer sondeos, implica que tú armes un grupo de trabajo, todo lo demás. ¿Y cuáles son las principales problemáticas que tenemos en este momento todos como ciudadanos? Primero, el tema del empleo, el tema de la vacunación vinculado al tema de salud, el tema de seguridad, dicho sea de paso, el tema de las cárceles, el tema de la delincuencia, el tema de los asesinatos, el tema de los robos, es algo que también preocupa a los ciudadanos, particularmente en las ciudades de Guayaquil y Quito, o en otras provincias de aquí del país, donde impera en ese sentido y donde no hay un accionar por parte de la autoridad y de la función pública en ese sentido, con presupuestos, con políticas, con reuniones, con coordinaciones, etcétera, etcétera. Y así puedo citar una serie de problemáticas más estructurales que se quedan de alguna manera debiéndonos los políticos en ese sentido. Entonces, con todas estas cosas que ya lo pongo a consideración, es por eso que yo manifiesto de que creo que ninguno ganó el debate. Creo que sí debieron profundizar en el cómo y con quién van a hacer las propuestas, o el tema este de las problemáticas que tenemos, y hablar, y también hay, aquí yo también quisiera atacar el tema de la estructuración o de la organización del debate presidencial y yéndome al formato, más que a los candidatos, que aquí también tengo que dedicarle tiempo a esto. Creo que el CNE lo manejó de una manera totalmente terrible, o sea, primero que ponían videos del diagnóstico del país en cada segmento, por ejemplo, en el tema de economía lanzaban cifras, en el tema de salud ahí lanzaban videos así largos que impedían de alguna manera que el ciudadano diga como que a qué hora van a debatir, o sea, ya apúrense. O el tema de, por ejemplo, de que la moderadora en el último momento fue cambiada, porque originalmente la señorita Andrea Bernal era la que tenía que moderar el debate y ella manifestó públicamente de que quería hacer este esquema de repregunta, de, por ejemplo, de que el candidato precisamente responda a la pregunta en ese sentido. Entonces, lo cual fue algo que no ocurrió. Y también, si vamos al tema de la moderadora, que solamente se limitó a leer las preguntas y nada más y pare de contar, y sumado al tema de que los candidatos algunos se saltaron los protocolos, estaban los datos incompletos de un candidato que ocupó cargos públicos y así una serie de incongruencias o de temas que de alguna manera se pudieron haber ahorrado si es que hubiera habido una planificación sustentable, si es que hubiera habido una especie de coordinación de una mejor forma para que el país pueda ganar en ese sentido y puedan ellos tener una opinión al final del día, o puedan de alguna manera salir con más, que sus dudas puedan ser despejadas y salir como que, por este voy a votar, por este no, creo que este tiene mejor propuesta y así. Pero lastimosamente esto termina por incrementar el tema de que, por ejemplo, los indecisos salieron todavía más confusos y esto podría incluso alimentar el hecho de que esa población que todavía está indecisa o no sabe por quién votar, termina al final votando nulo, que es lo que también se ha manifestado en estos días, de que el voto nulo, el voto nulo, el voto nulo. Entonces, por eso les digo que estos temas, o al menos en esta situación de que no hemos tenido un debate presidencial desde el año 1984, desde aquel debate que sí fue debate entre León Febres Cordero y Rodrigo Borja, donde uno podía ver dos visiones completamente distintas. O sea,
Por un lado tenías a Borja que decía, yo soy el candidato de la socialdemocracia, yo voy a garantizar de que el Estado tenga una planificación económica, vamos a darle empleo a los trabajadores, a los campesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que por el otro lado, León Flores Cordero se presentaba como el candidato de la derecha que decía, yo creo en el libre mercado, yo creo en las empresas, que ellas van a garantizar el empleo digno, que vamos a reducir impuestos, vamos a fomentar el sector privado como motor, como principal motor de desarrollo económico, generador de empleo, etcétera, 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 o como su famoso eslogan, pan, techo y empleo. Entonces tú tenías ahí en esa época dos visiones completamente distintas y propuestas que de alguna manera sí veías de alguna manera tesis e ideas y proyectos políticos para que tú puedas ejercer tu voto de una manera responsable en ese sentido. Y con una mayor cultura política quizás hasta ese momento que estaba más latente dentro del espectro y de la coyuntura, pero que vemos que con el paso del tiempo hemos tenido ciertas evoluciones o ciertas involuciones, hay que decirlo, en la cual lastimosamente a la política se reduce lastimosamente al insulto, de quien grita más es el que más tiene la razón, o por ejemplo de que quien gana más hashtags o quien más tendencia o más campaña mediática haga en redes sociales es el que más gana, cuando es en la calle o donde las papas queman, donde tú tienes que ir literalmente al puerta a puerta, tienes que hablar con el candidato de a pie, manifestar tus propuestas, etcétera. O sea, hacer un equipo o una especie de trabajo de territorio, como se conoce popularmente, para que tu propuesta o tu proyecto político pueda llegar a esa población que de alguna manera no se le ha resuelto o no se les han satisfacido sus principales necesidades, como por ejemplo garantizar servicios básicos en sectores de la población donde todavía al día de hoy falta, ya sea en las principales ciudades, ya sea en otras provincias que son olvidadas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo en ese sentido que el debate nos dejó con más incertidumbre y con más confusión, solo para cerrar esta parte. Ahora, ¿qué más hay en el tema de esto, en lo que ha ocurrido? Ya, sí, por supuesto, el tema de la campaña sucia. A ver, amable audiencia, yo aquí sí quisieras lanzar un comentario totalmente que me parece prudente y necesario. A ver, el desarrollo de esta campaña, creo que a mi juicio no me deja de sorprender, al menos negativamente. Yo creo que esta ha sido una campaña totalmente llena de, llena de miserias, de temas totalmente polémicos, o sea que a mí me da la impresión de que, por ejemplo, creo que esta es la campaña más sucia de lo que se tenga memoria en estos 42 años de vida democrática. No sé si habrá gente mayor a mí que pueda quizás comentar o si es que tiene memoria alguna de lo que está pasando actualmente, donde vemos, por ejemplo, de que de lado y lado eh, se lanzan ataques personales, se lanzan desprestigios o descalificación al candidato, o alzar más la imagen del uno y echar abajo la del otro, y así sucesivamente. Y es por eso, o sea, puede ser que esté exagerando o no, puede ser que estas exageraciones estén atadas quizás al crecimiento de estas nuevas tecnologías o al crecimiento de las redes sociales que amplifica la opinión pública, para los que estamos pendientes de lo que pasa día a día, siendo precisamente opinión en el ámbito político. Yo creo que en lo personal a mí me parece que es una campaña totalmente cuestionable, totalmente cuestionable. Eh, Creo que desde el debate presidencial se han intensificado todavía más estas prácticas. ¿Y a qué me refiero con esto? A ver, aquí sí les quisiera poner dos ejemplos que a mí me dejaron pensando en estos últimos tiempos. Yo aquí no voy a decir quién es el que está detrás, o sea, porque a mí no me consta, o sea, yo no tengo la ciencia cierta o las pruebas para decirles, oigan, esta es la persona que está detrás de esta campaña, o sea, sería irresponsable de mi parte decirles en base a presunción o en base a suposiciones que tal persona es la que está detrás. No lo voy a hacer, o sea, por eso me parece una irresponsabilidad tamaña y que incluso contribuiría a confundirlos todavía más a ustedes, y más que nada para el tema de la suspicacia, entre otras cosas. Y que dicho sea de paso sería irresponsable. Pero sí
me da la impresión de que ciertos sectores de la población, que ciertos entornos, ya sean trolls, ya sea gente fanática, gente sesgada, gente que a la final del día tiene su posición política que es válida y legítima, pero que eso no sea pretexto para insultar o para denostar a otra persona por el simple hecho de que no le gusta porque no va a votar por el candidato que ella quiere. O sea, yo siempre les he manifestado en estos espacios que ustedes voten por quien ustedes quieran, son libres de hacerlo. Si quieren votar por Andrés Arauz, háganlo. Si quieren votar por Guillermo Lazo, háganlo. Si quieren votar nulo, háganlo. Si quieren votar nulo, pero si quieren votar en blanco, háganlo. Están en su libre derecho. Pero aquí en estos espacios no van a escucharnos a nosotros a decir que tienen que votar por X candidato, como precisamente lo hacen determinados sectores del periodismo o de determinados medios de comunicación que lastimosamente, en vez de cumplir un rol de informar con responsabilidad a la ciudadanía sobre las propuestas de los candidatos de una manera que se incentive un debate, un intercambio de tesis con altura, con pasión, y en vez de eso tenemos ciertas declaraciones de cierta gente de que manifiesta de que, por ejemplo, quieren votar por tal candidato, pero el otro no, o representa esto. O sea, a ese nivel se ha llegado a reducir el debate público que no terminamos de comprender de que todavía somos un país con profundos problemas y con serios problemas. Somos un país dividido, un país fragmentado, que no hemos podido resolver nuestros problemas históricos. Y todavía seguimos muy verdes, como decía un viejo refrán, un viejo dicho popular en ese sentido. Pero a ver, yo quisiera enfocarme en dos ejemplos que es lo que les quería comentar. Yo me enteré en estas semanas, por ejemplo, de que había estas famosas imágenes, no sé si ustedes las verán o las habrán recordado, de gente venezolana que estaba en la calle con carteles diciendo de que tenían que votar bien para que no les pase lo que les estaba pasando. Migrantes venezolanos que estaban en la calle ahí con unos carteles que decían votar, votar bien. Creo que me parece una infamia, me parece algo totalmente deleznable y repudiable. O sea, lo repudio públicamente. O sea, que se aproveche del dolor de un grupo vulnerable a pretexto de ganar votos o a pretexto de ganar más atención mediática y más que nada para generar una campaña de desprestigio. No me parece correcto. O sea, yo creo que en la política, o al menos ni siquiera en la política, o sea, en el día a día uno tiene que saber manejarse con ética, con principios y a la final comunicar propuestas, no ataques. O sea, díganme ustedes, ¿acaso les da de comer el ataque o las broncas que tengan los políticos en la asamblea y en la presidencia de la república? ¿Eso resuelve sus principales problemáticas? No, no, ¿verdad? Nos quedamos más y, por, por poner un ejemplo, ahora voy al segundo ejemplo. También me enteré de un video que salió donde supuestamente salen, bueno, son gente que estaban actuando, que se ponían caretas. Por ejemplo, salía un tipo con una careta de Guillermo Lazo, había un tipo sentado en una silla de ruedas que tenía la careta de Lenin Moreno, había gente atrás que, por ejemplo, tenían las caretas por ejemplo, de María Paula Romo, de, ¿cómo se llaman estos periodistas de la posta? De Anderson Boscán y Luis Eduardo Vivanco. Por ejemplo, ahí sacaban, qué sé yo, Lazo es el que le mueve la silla a Moreno, por ejemplo. Entonces, sí me pareció un video totalmente fuerte. O sea, y les pongo estos dos ejemplos para que ustedes vean hasta qué punto ha llegado el tema de la campaña sucia. O sea, vemos de que aquí más prevalece el insulto, prevalece la prepotencia, prevalece la chabacanería. O sea, a ese nivel hemos llegado como en el tema de la política. O sea, en el sentido de que a dónde nos quieren llevar. O sea, ¿qué es lo que quieren demostrar? ¿Qué quieren demostrar? O sea, por eso es que Jaime Roldós decía hace tiempo de que nos quieren llevar a un dilema que no es el nuestro y que ya han sido superados en otros lugares del mundo. Y yo lo cito a Jaime Roldós porque yo le agradezco a Robinson Robles, quien es un periodista y un miembro de la Academia Nacional de Historia, que siempre publica así fragmentos sumamente interesantes que nos dejan para el debate público de cómo era el Ecuador durante la etapa democrática y muchísimo más atrás, en los años 50, 60, etcétera, para precisamente aprender de la historia y no volver a cometer los mismos errores.
Sí, es verdad, no hay que mantener la mirada anclada en el pasado porque si no nos convertimos en una estatua de sal. Sí, pero aprendamos de la historia, pues, para no volver a cometer los mismos errores. Y por eso lo traigo a colación, porque Jaime Roldós, incluso en esa época que también le hicieron campaña sucia a él, que lo acusaban de ser comunista, de explotador, de expropiador, de que iba a traer regímenes totalitarios de fuerza y toda una serie de cosas. Él incluso decía que traían una campaña extranjerizante para sembrar odio. Él mismo decía, están sembrando odio. Donde lastimosamente hay gente que confunde patrimonio nacional con patrimonio personal. Necesitamos ¿dónde está ese presidente o ese estadista que de alguna manera tenga un sentido de país, que vea más allá de sus intereses personales, económicos, y que pueda de alguna manera trascender y que pueda darle al país una solución en el largo plazo? Pero sin alejarme del tema de la campaña sucia. Eh, yo sí les quisiera invitar a ustedes de que no caigan en las mismas prácticas, sinceramente. Y aquí sí le quisiera decir a todos, a mis amigos, a mis familiares, a ustedes, querida audiencia, quien siempre tiene la gentileza de acompañarnos. Porque miren, aquí hemos sido sumamente críticos con lo que ocurre en el país. Aquí en ningún momento nos van a escuchar a esta persona, no me van a escuchar a mí, no van a escuchar al productor Jairo, no van a escuchar a gente que hacemos este espacio, de decirles por quién tienen que votar o insultar o burlarnos de una persona o de un político en particular. Aquí no vamos a hacer eso. Aquí no vamos a practicar lo que ya de por sí nos repudia, pero nos molesta, porque si no sería algo hipócrita, porque qué curioso que nuestra clase política dirigente actual, que durante estos últimos 4 años ha venido diciendo de que hay que dialogar, hay que dejar las asperezas a un lado, pues resulta que ellos mismos son los que propagan ese odio y dicen que hay aires de libertad. Pues que ya nos olvidamos de, por ejemplo, cómo el señor Juan Sebastián Roldán no le gustaba cuando alguien le llevaba la contraria o le hacía crítica precisamente por el manejo de los actos y omisiones de la administración pública. O por ejemplo, que ahora el presidente Moreno dice de que, por ejemplo, deja la mesa servida o que deja un país tranquilo, un país próspero. Ser autocrítica. Yo por eso siempre publico en mis redes, yo lo único que le pido a los políticos y a la gente en particular es que hagan un ejercicio de autocrítica, de autorreflexión, reconocer errores, no hace daño. Aquí no se trata de sudar agua bendita. Todos cometemos errores. Yo los he cometido. No soy perfecto. Ustedes también. O sea, aprendemos de los errores para no volver a cometerlos o a levantarnos más fuertes que nunca. Entonces de eso se trata. Lo que yo no daría por escuchar a un político, ya sea de la izquierda o de la derecha, decir, ¿saben qué, señores? Me equivoqué, no debí firmar este acuerdo de la gobernabilidad, no debí apoyar esta ley que resultó lesiva para el país, no debí mandar este proyecto que tiene una serie de inconstitucionalidades, ya lo vamos a revisar, vamos a mejorar, disculpen, o sea, ese tipo de cosas. Entonces eso es lo que les invito a hacer. Y una vez más, les invito a que por favor no caigan en estas prácticas. O sea, si ustedes quieren apoyar a un candidato, quieren manifestar su opinión, háganlo, es su legítimo derecho. Yo no les digo que no lo hagan, más bien que lo hagan, pero siempre respetando la opinión ajena, que eso es lo que necesitamos aprender como sociedad. Porque lastimosamente ya no se puede decir nada sin que a uno lo etiqueten, o que a uno lo insulten o le digan, es que le estás haciendo el juego a este sector político. Es que eso dice este sector, entonces por eso lo estás defendiendo. Es que estás defendiendo a tu jefe o a tu Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, pongámonos serios y elevemos un poco más el debate público. No lo reduzcamos al simplismo patético, por ejemplo, de decir, por ejemplo, o eres correísta o eres anticorreísta. O sea, maniqueísmo puro y duro, que era lo que les comentaba hace tiempo en un comentario precisamente en estos espacios. Y que yo sea de paso, recordarán ustedes que no me equivoqué, o sea, una vez más estamos en este tema del odio político, en el tema de la campaña sucia, y no aprendemos a reconocer nuestros errores como ciudadanos o como, como seres humanos, etcétera. O sea, tratemos de no practicar lo que nosotros criticamos o lo que nosotros condenamos. Prediquemos con el ejemplo.
Y esto lo digo para todo el mundo, para los jóvenes, para los adultos mayores, para los niños, para los adultos millennials, centennials, etcétera, o sea, para todo el mundo. Porque la idea es que podamos convivir como país y que exijamos más liderazgos, que exijamos eh, más criticidad, ya no tapar la luz del sol con un dedo, o pretender justificar ciertos actos de parte de nuestra clase política dirigente, porque ese es otro tema, o sea, yo no termino de entender cómo puede ser posible de que no solamente en redes sociales, sino también en los medios de comunicación haya gente de que, por ejemplo, salga a justificar el tema de la vacunación VIP, de este tema escandaloso que el exministro Juan Carlos Ceballos vacunó no solo a su familia, sino a sus amigos cercanos. Y la gente justificando, no, es que yo hubiera hecho lo mismo. Amable Insala, el tema de fondo es que en el caso del ministro, que es un servidor público, él tenía que priorizar el bienestar de la población y de la gente de la primera línea. Él está llamado y está obligado a hacer eso precisamente. ¿Quiénes son los que han estado en la primera línea? Los médicos, la gente del sector público, que dicho sea de paso, ahora se los quiere desprestigiar a la gente del sector público, que dicho sea de paso, en estos últimos años, lastimosamente, el servidor público ha sido denostado hasta cierto punto, donde estamos escuchando que, por ejemplo, se queda en el imaginario social de que el servidor público es un vago, es un pipón, es ineficiente, no sirve para nada, hay que eliminar el Estado, o sea, posturas totalmente radicales y extremistas que no ayudan a resolver los principales problemas. Y amable audiencia, o sea, aquí no se trata de que hay que, por ejemplo, eliminar el Estado en este sentido, o sea, ¿por qué no lo mejoramos? ¿Por qué no ponemos gente, o por qué no mejor participa gente que en verdad quiera ayudar o que tenga una visión de país y pueda ayudar a resolver las principales problemáticas de la población? Entonces, tratemos de exigir una mejor forma de hacer política para que se vea que se vean en acciones, que se vean en, qué sé yo, en algún proyecto, en alguna colaboración, etcétera, etcétera. O sea, pero no es cuestión de decir nomás, queda en letra muerta el discurso, sino más bien ser más proactivos, ser más responsables y recíprocos en ese sentido. Entonces, eso es lo que les quería comentar en ese sentido, para que tratemos de comprender qué es lo que está pasando en realidad. Y no quedarnos con la noticia chiquita siempre de que lo que leemos, eso lo terminamos reproduciendo y terminamos confundiendo a la población en sí. O sea, tratemos de investigar un poquito más, de leer, de comprender qué es lo que está pasando y más que nada tener cuidado de las famosas noticias falsas, porque a veces eso incluso se presta para la confusión o se presta para eh, mover o exacerbar determinados ánimos. Entonces, eso es lo que hay que tener presente.